Entonces vamos a iniciar, hermanos. Encuentren en sus catecismos el día del Señor 7. No hay más catecismo. A ver, no sé, ¿no alcanzaron los catecismos? Ahorita trae uno más. Oh, sí, ahí está. ¿Cómo no? Muy bien. Día del Señor 7. Recuerden, este es el catecismo de Heidelberg, que se escribió en una ciudad de Alemania que se llama Heidelberg y se escribió en el año 1563 con la intención de que se usara como una herramienta de instrucción para los miembros de la iglesia. ¿Ok? Entonces se usa para enseñar a los jóvenes, adultos, niños, y contiene los puntos principales de la fe cristiana. Así que vamos a iniciar Día del Señor 7. ¿Ya lo tienen ubicado, hermanos? Entonces vamos a leer la pregunta. Yo leo la pregunta y juntos leemos la respuesta. Dice así: entonces, ¿son salvados por Cristo todos los hombres que han perecido en Adán? No, solamente aquellos que por la verdadera fe son injertados en Él y reciben todos sus beneficios. Ahí lo tenemos. El catecismo de Heidelberg, hermanos, está en la segunda sección que tiene que ver con nuestra redención, y de manera particular está en una subsección que es de Dios el Hijo. Está hablando acerca del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, y en la clase pasada con el pastor Rubén aprendimos, ¿verdad?, que nuestro Salvador tiene una doble naturaleza. Él es verdadero Dios y verdadero hombre, pero es una sola persona. ¿Cómo se conjugan, por así decirlo, esas dos naturalezas en la persona única del Hijo de Dios? Es un misterio, o sea, es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Pues ninguno de nosotros tiene dos naturalezas, ¿verdad? Solamente el Hijo de Dios. Y explicaba el pastor Rubén que era necesario que así fuese, porque nuestro Salvador debería ser un Salvador perfecto. Debía ser Dios, porque este Salvador debería cargar con la ira eterna de Dios. ¿Y quién puede realmente sufrir, soportar y salir vivo, por así decirlo, de la ira eterna de Dios? Pues alguien que también sea Dios mismo. Pero al mismo tiempo debía ser verdadero hombre sin pecado. Por eso el catecismo dice verdaderamente justo. Esa expresión no solamente denota que el Hijo de Dios no tenía pecado, sino que además el Hijo de Dios en todo actuó de acuerdo con la justicia de Dios, con la ley de Dios. Por eso hablamos de que Cristo obedeció activa y pasivamente la ley. ¿Qué quiere decir? Activamente Él obedeció cada uno de los mandamientos, y pasivamente quiere decir que Él recibió la maldición de la ley. Entonces, por eso es que Él vivió, obedeció, y al final de su vida murió por nosotros. Entonces somos salvos por la obediencia de ese Salvador perfecto, nuestro Señor Jesucristo. No eres salvo por tu obediencia, eres salvo por la obediencia de Él, que se nos atribuye su obediencia perfecta. No solo se nos atribuye su obediencia, se nos atribuye su justicia perfecta. Se nos atribuye su santidad también. No así lo dice Pablo en Corintios: este nos ha sido hecho por Dios, nuestra redención, sabiduría, santificación, justificación, dice el apóstol Pablo. Entonces, ese es el verdadero Salvador que todos necesitamos. Y terminó el pastor Rubén en la pregunta 19: ¿de dónde sabes todo esto? Y entonces la pregunta del catecismo es muy interesante. Dice: del Santo Evangelio que Dios mismo reveló primero en el paraíso. Oh, sí, el Evangelio entonces ya está presente. ¿Dónde? En el comienzo, en el libro de Génesis.
Y la primera promesa del Evangelio que Dios dio, ya la conocemos. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como que me comí unas palabras, ¿no? Ok, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la... Nada más quería saber si estaban poniendo atención, ¿no? Entonces, ya el Evangelio está presente en el comienzo mismo de la humanidad. Y también Dios lo proclamó por los santos patriarcas y profetas y lo anunció de antemano por los sacrificios y otras ceremonias de la ley, y finalmente lo cumplió por su bien amado Hijo. El pastor Rubén explicó muy bien que, entre otras cosas, ¿verdad? O de manera muy central, todo el Antiguo Testamento en realidad nos habla de ¿quién? De Cristo. Nos habla del Evangelio, no de una manera tan clara como en el Nuevo, pero apunta. Recuerden que el pastor habló acerca de la analogía de una flor, ¿verdad? Que va abriendo hasta que florece completamente. Por eso el catecismo dice, y finalmente lo cumplió por su bien amado Hijo en el Nuevo Testamento. Entonces vivimos ya en la época del florecimiento, por así decirlo, del Evangelio. Y ahora entramos al día del Señor 7. Entonces, ¿Cristo salva a todos los hombres que han perecido en Adán? Esa pregunta hay que entenderla porque denota que sabemos quién es Adán. Y también denota o da a entender que ya sabemos en qué sentido la humanidad murió en Adán. Adán es nuestro primer padre, ¿verdad? De él viene toda la humanidad, Adán y Eva. Pero no solamente son nuestros padres naturalmente, no solamente son nuestros padres en el sentido biológico, por así decirlo, de que de ellos viene toda la humanidad. Tenemos cuerpo y alma, tenemos huesos, piel, etc. Además de eso, Dios constituyó a Adán como el representante legal de toda la humanidad. ¿Recuerdan la doctrina del pacto que hemos estudiado? Dijimos que en Génesis 1, 2 y 3 hay un pacto. No está la palabra explícita, pero sí el concepto y los elementos de un pacto. Por eso Dios le dijo a Adán, y podrás comer de todos los árboles del huerto, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios había hecho un pacto con Adán, de modo que él funciona como nuestro padre, pero también como nuestro representante del pacto. Entonces cuando Adán peca, en él peca toda la humanidad. De modo que cuando nacemos como hijos de Adán, en el pacto de obras. Nacemos como pecadores, nacemos como gente que se ha desviado y merece la condenación. Pero Dios hace un nuevo pacto, ¿verdad? El pacto de gracia, y lo confirma, lo sella, lo perfecciona, por así decirlo, en Cristo mismo. De modo que entonces todos los que están en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo, se salvaban mirando ¿a quién? A Cristo que iba a venir. ¿Y cómo nos salvamos nosotros? Pues mirando hacia atrás. Los del antiguo miraban hacia adelante, nosotros miramos hacia atrás, al Cristo que ya vino y cumplió todas las promesas, y Él es el Salvador. Así pues, tanto hacia adelante como hacia atrás, por así decirlo, la salvación siempre ha sido por la fe en Cristo, en el verdadero Hijo de Dios. De modo que toda la humanidad falleció en Adán. Así lo dice el apóstol Pablo. Por tanto, dice el apóstol Pablo, así como el pecado entró al mundo y por el pecado la muerte, porque todos pecaron en Adán, dice en Romanos 5:12. Esa expresión es interesante. Todos pecaron en Adán. Pero y es que yo no estuve allí. Pero Adán es nuestro representante y hemos pecado en él. Por eso es que la Biblia habla de que somos pecadores desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Desde el vientre de nuestra madre. He aquí, en pecado he sido concebido y en pecado
me concibió mi madre. A veces se me cuatrapean las palabras, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿verdad? Ustedes recuerdan los textos de la Escritura. Toda la humanidad ha perecido en Adán. Es decir, toda la humanidad que nace de Adán es pecadora, y si la sangre de Cristo no expía, cubre y destruye sus pecados, perdona sus pecados, todos estamos condenados. Esa es la realidad bíblica. Y el catecismo dice, Cristo entonces salva a todos los que perecieron en Adán. En otras palabras, salva a toda la humanidad. Pues la experiencia misma nos dice que no, ¿verdad? Uno puede mirar, y como Jesús dijo en Mateo 9, la mies es mucha. Explicamos que eso significa, hay muchos que están perdidos y necesitan de la salvación. Y así ha sido desde Adán hasta el día de hoy. Por eso Dios en el diluvio destruyó a la humanidad, porque la violencia abundaba en la tierra. Entonces, la humanidad está condenada en el pecado. Entonces, salva a Cristo a todos los que murieron en Adán, es decir, a los que heredan su pecado, son culpables por sus pecados y merecen la condenación eterna. Salva Cristo a todos ellos, y el catecismo dice, no. Solamente aquellos que por la verdadera fe son injertados en Él y reciben todos sus beneficios. Explicamos el miércoles pasado en nuestro estudio sobre lo que significa ser reformado, ¿lo recuerdan? Entre otras cosas dijimos que cuando vemos la historia de la salvación y de la humanidad, de acuerdo con la Biblia, nos damos cuenta que Dios no estaba obligado en salvar a nadie. Todos somos pecadores y todos merecemos la condenación. De modo que cuando Él nos salva, no decimos, ¿y por qué no salva a los demás? Sino decimos, ¿cómo me pudo salvar a mí, que soy un gran pecador? Entonces, no todos se salvan, sino solamente aquellos que por la verdadera fe. Esa expresión es interesante porque denota que hay gente que dice que tiene fe, pero no tiene verdadera fe. La fe, en un sentido, es algo que compartimos con toda la humanidad. La fe, en un sentido general, ¿no? Hay gente que tiene fe en Buda, hay gente que tiene fe en Gandhi, hay gente que tiene fe en algún líder, en algún movimiento, en algún partido político, pero esa no es la fe salvadora de la cual habla la Escritura. Solamente los que tienen verdadera fe. Y nosotros sabemos que la verdadera fe no es una obra del hombre. Es un ejercicio, una acción que el hombre hace, pero lo hace porque Dios primero ha puesto la fe en él. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de ustedes, sino es un regalo de Dios, dice el apóstol Pablo en Efesios. Entonces, la verdadera fe es la que Dios pone en tu corazón. Mucha gente dice, yo tengo fe, e incluso la gente llega a decir, como yo tengo mucha fe, entonces va a suceder. Pero esa no es verdadera fe, es una esperanza, un deseo que tenemos, como si solamente por decir que yo tengo fe, entonces la realidad va a tener que cambiar y ajustarse a lo que yo creo. Pero esa no es la verdadera fe. Nadie puede cambiar, por ejemplo, el curso de los planetas. Puedes tener mucha fe y decir, ojalá que cambien, ¿no?, las órbitas de los planetas. ¿Van a cambiar? No, ¿verdad? Si hay un terremoto y uno dice, tengo mucha fe, voy a hacer que cambie el terremoto. ¿Va a cambiar? No. Esa no es la verdadera fe. Por ejemplo, si alguien está enfermo y uno dice, y voy a orar mucho para que se sane, hay que tener cuidado, hay que entender correctamente qué queremos decir. ¿Quiere decir que solamente porque tú ores y tengas mucha fe se va a salvar esa persona? Eso quiere decir que no es Dios que va a actuar, sino que tu fe de alguna manera tiene algún poder inherente
que va a hacer que las cosas cambien. Y no es cierto. No es cierto. La verdadera fe, la fe bíblica, es un regalo de Dios. Y la fe verdadera tiene como su objeto ¿a quién? A Dios. Para que la fe verdadera bíblica sea eficaz, necesita mirar a Cristo. Él es el contenido de la fe. El que tiene poder para cambiar las cosas es Dios, no nosotros. Por eso es que la verdadera fe mira siempre ¿a quién? A Dios. Al Dios que es todopoderoso, todo compasivo, que todo lo sabe. Y entonces decimos, Señor, ten misericordia y manifiesta tu poder. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Pero la verdadera fe no es, yo tengo mucha fe y entonces por eso va a cambiar las cosas. No. Bíblicamente, la verdadera fe se reposa en Dios, mira a Dios, espera todo de Dios, sabe que Dios puede hacer todas las cosas, que Él es soberano y si lo quiere hacer lo hará y si no, no lo hará. Eso no quiere decir que no tuviste fe. Eso quiere decir que tu fe reposa en Dios para que haga o no haga las cosas, porque Él es soberano. Le hemos platicado varias veces, ¿verdad? Que hay gente que de una manera incorrecta anima a otros a venir a la iglesia y les dicen, bueno, si vas a la iglesia se van a acabar tus problemas. Solamente pídele a Dios y ¿qué pasa? Que la gente mal informada viene a la iglesia y por la gracia de Dios muchos son corregidos, pero muchos llegan y dicen, pues ya le pedí a Dios y no me ha dado mi chamba. No me ha dado mi trabajo, ¿verdad? Y entonces, eso no es cierto. Pero es que esa no es la verdadera fe. Esa no es la verdadera fe. Entonces, me gusta mucho un ejemplo en el Nuevo Testamento de se me llama el nombre. Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los van a echar al horno. Exacto. Ellos dicen que pues creen en el Dios que puede librarlos del rey, pero aunque no lo hiciera, o sea, iba a cambiar. Exacto. Ellos su fe. No iban a hacer lo que Nabucodonosor, creo, ¿verdad? Les pedía hacer. Excelente ejemplo. Nuestro Dios es todopoderoso para librarnos del fuego. Pero si no nos libras, sepas tú, oh rey, que no haremos lo que tú quieres. Esa es la verdadera fe. O sea, la verdadera fe no siempre va a significar que todo será positivo para nosotros. No. Pues de cierta forma, aunque no lo vemos, es porque Dios, exacto. La voluntad de Dios es lo mejor. Es lo mejor. A lo que iba yo es precisamente que la fe no siempre va a dar o producir los resultados que nosotros deseamos. Porque nosotros deseamos algo, pero no necesariamente significa que esa sea la voluntad agradable, buena y perfecta de Dios. Entonces, cuando uno hace esas distinciones, uno empieza a madurar en su fe, ¿cierto? ¿No? Empieza a comprender quién es Dios en realidad y cuál es su voluntad. Entonces dices, ok, bueno, entonces, en medio de los problemas, mi fe todavía está en Dios y Él me ayudará y no me dejará caído y me levantará y me restaurará. Tarde o temprano lo hará. Piensen en Jesús. La noche antes de su crucifixión en el huerto de Getsemaní, Él se arrodilló y oró y dijo, Señor, sé que voy a pasar por un sufrimiento indecible, como nadie lo ha experimentado. Y Él decía en su humanidad, haz que pase de mí esta copa. Es una expresión que significa, no quiero tomar esta copa del sufrimiento. Quiero que no suceda. Pero el Señor, ante el sufrimiento más grande, nos enseña que no debe hacerse nuestra voluntad, no debe hacerse nuestro deseo, sino como Él dijo, pero hágase tu voluntad. Increíble, ¿verdad? Increíble. Aún en ese momento, Él, pero ahí se dan cuenta de su doble naturaleza, su naturaleza divina, su naturaleza humana. Él era verdadero hombre y entonces como hombre dice, no quiero pasar por esto, pero al mismo tiempo se somete a la voluntad de su Padre. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe. Pero en relación con lo que estamos explicando, la verdadera fe, en conexión con el día del Señor 6, significará que el hombre o mujer reconoce su pecado.
reconoce que él o ella no puede salvarse y además reconoce quién sí lo puede salvar. Este verdadero mediador, verdadero Dios y verdadero hombre. Él sí nos puede salvar. Él sí. Solamente aquellos que son injertados en él. Noten cómo el catecismo habla de forma pasiva. Es decir, no dice solamente aquellos que se injertan en él, en Cristo. No, los que son injertados en él. ¿Cuál es la imagen? La imagen es el campo, un árbol, ¿verdad? Y hay injertos. Bueno, el hermano Antonio trabaja en el campo, los hermanos Julio saben de esto, los hermanos Humberto sabemos de esto, ¿verdad? Yo también. La hermana, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, ¿qué es el injerto? Pues el injerto es una rama de otro árbol que se injerta en un árbol diferente. Pues el injerto no se corta a sí mismo y se va brincando y ¡pum! Se injerta en el árbol. No, alguien tiene que cortarlo e injertarlo en otro árbol. Entonces, ¿quién nos injerta en Cristo? Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo. Pues la verdadera obra de la salvación es trinitaria. Actúan las tres personas del ser divino. El Padre que envía al Hijo, el Hijo que muere por nosotros y el Espíritu Santo que nos regenera y nos injerta en Cristo. Entonces, es el Espíritu Santo que nos da nueva vida, nos da fe y nos injerta. Recuerden que la Biblia habla de Cristo como la planta de la uva, la vid, ¿verdad? Él es la planta, Él es la vid, ustedes son los pámpanos. Todos nosotros no pertenecíamos a la vid verdadera. Éramos ramas de esos arbustos feos que hay por allá, ¿verdad? ¿Ya vieron esos? Que del desierto, esos arbustos grandotes, ¿verdad? Que nadie los quiere. Y dice, ¿qué hacen estos aquí, no? Y los quieres agarrar y no puedes porque te pinchan la mano. Pues ahí pertenecíamos nosotros. Y Cristo nos corta de allí contra nuestra naturaleza, nos injerta en Él mismo, no en otra cosa, en Cristo mismo. De modo que Pablo por eso puede llegar y decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Impresionante. Y nosotros estamos injertados en Cristo. O sea, la unión mística, la unión entre Cristo y su pueblo es tan profunda que no la podemos explicar con palabras. Podemos medio explicar, pero es tan profunda, estamos unidos a Cristo. Y por eso dice, y reciben todos sus beneficios. Claro, en el momento en que injertas una rama a otro árbol, esa rama empieza a ¿qué? Empieza a recibir toda la savia del nuevo árbol, del tronco, ¿verdad? Recibe toda su comida del árbol. Estamos tan unidos a Cristo que somos injertados en Él y todo lo que Cristo hizo es ahora de quién. De nosotros. Es ahora de nosotros. Vamos a ver Juan 1, 12 y 13. Se lo saben de memoria, hermanos, eso. Juan 1, 12 y 13, a ver. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos, bueno, el 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron. Y noten cómo describe, a los que creen en su nombre. De recibir a Cristo significa creer verdaderamente en Cristo. No nada más como lo escuchamos por aquí y por allá. Ya lo recibí. Y si les pregunto, ¿y qué significa que ya lo recibiste? Tengo fe en Él. ¿Y qué significa que tienes fe? Recuerden que siempre hemos actuado de esta manera, ¿no? Porque mucha gente que dice que tiene fe no sabe qué es la fe. Pero aquí dice, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho y la autoridad. No teníamos el derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está clarito, ¿verdad? No es tu obra. Ustedes han conocido a personas que los invitan a la iglesia y dicen, no, cuando yo quiera. ¿Sí dicen, verdad? Sí. Cuando yo quiera voy a ir y cuando yo quiera voy a cambiar. Pues nunca cambian. Nunca cambian porque no pueden. A menos que Dios los...
desde verdadera fe. Dice, reciben todos sus beneficios de él. Ya hemos comentado aspectos de la verdadera fe, pero la pregunta 21 nos pregunta directamente, ¿qué es la verdadera fe? Está la lluvia, ¿verdad? Para los hermanos que nos oyen, que está lloviendo, ¿verdad? Está lloviendo. Muy bien, antes de entrar a la 21, preguntas, comentarios. Preguntas, comentarios. Nada más nos quedan 3 minutos, ¿puedes creerlo? Se va el tiempo volando. Vamos entonces a la 21 mejor, ¿verdad? Hermano Antonio, ¿tenía una pregunta? ¿O... Ok, muy bien, okay. Vamos a la 21. ¿Qué es la verdadera fe? Leemos. La verdadera fe no es únicamente el conocimiento seguro por el cual tengo por verdadero todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo produce en mí por el Evangelio, de que no solamente a otros, sino que también a mí mismo, Dios me da gratuitamente el perdón de pecados, la justicia eterna y la salvación solo por gracia y únicamente por amor a los méritos de Cristo. No podemos desempacar todo lo que hay en esta respuesta, ¿verdad? Es muy amplia. Pero noten lo que dice. La verdadera fe incluye conocimiento. El catecismo lo dice de manera negativa. No es únicamente un seguro conocimiento, pero eso significa que sí incluye el conocimiento. ¿Cuánto debo saber para ser salvo? Esa es una muy buena pregunta. Recuerden, la salvación no es por conocimiento, es por fe, pero la fe incluye conocimiento. La pregunta es, ¿cuánto debo saber para ser salvo? Hay, creo, un mínimo esencial sin el cual no podemos ser salvos. El conocimiento del sacrificio del Señor. Claro. Entender el Y recuerden que conocer en la Escritura no solamente significa conocer intelectualmente, porque mucha gente no cristiana, para nuestra vergüenza nuestra, escuchen, leen más la Biblia que nosotros. Sí. Aunque la lean para criticar, pero leen más la Biblia. En un sentido, ellos conocen más que muchísimos cristianos. ¿Son salvos? No. Entonces, en la Biblia, conocer significa que conoces intelectualmente y lo abrazas, lo aceptas y dices, esto es lo que quiero, por así decirlo. No, el conocimiento bíblico no es solo conocimiento doctrinal o intelectual. Hay mucha gente en la iglesia, hermanos, que conocen la Biblia de pasta a pasta, han memorizado nuestras confesiones de fe, les puedes preguntar, te responden así. Y muchos no son salvos. Así es. Muchos no son salvos. Entonces, ¿cuánto se debe conocer? Creo que sí debe haber un mínimo, ¿verdad? Que Dios, por el Espíritu Santo, pone en tu mente y en tu corazón que Cristo es el Salvador. No quiere decir que vas a entender que es una persona con dos naturalezas, la divina y la humana, y que no lo vas a entender así, pero el Espíritu Santo se encarga de sembrar en ti ese conocimiento fundamental, mínimo y esencial, y además te hace abrazarlo, aceptarlo y decir, sí, Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador. Como Tomás, cuando Jesús se le aparece y le dice, tócame. ¿Qué hizo? ¿Y qué hizo Tomás? Mi Señor y mi Dios. Se rinde ante Cristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Preguntó el carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ya lo había instruido Pablo en el catecismo completo? No, pero tenía. Ahora, eso no quiere decir que no le había instruido, porque hay mucha gente que piensa así. Dicen, no, nada de doctrina, nada de enseñanza. Entonces lees la Biblia y dices, mira, el carcelero no sabía nada. Claro que sí sabía. Pablo se encargó. Recuerden, Pablo estuvo encerrado. Y Pablo dice que cantaba y hablaba. Y Pablo a donde iba, hablaba del Evangelio. Entonces, ¿ese carcelero había recibido cierto conocimiento? Claro que sí. Tomás había andado con Cristo. Tomás había andado con Cristo, ¿verdad? La gente misma que seguía a Jesús, recuerdan, eran judíos. Muchos de ellos esperaban que vendría el Mesías. Y entonces ven las obras que hace Jesús y dicen, Él es el Mesías. No eran ignorantes. ¿Se acuerdan también
del eunuco que era el tesorero de la reina de Candace en el libro de Hechos. Dice ahí, es que lo bautizaron, ya ves más que ellos lo bautizaron y no tienen que aprender nada. No, recuerda, él iba leyendo el profeta Isaías. Él era un temeroso de Dios. Significa que él en sus viajes iba, participaba en Israel en lo que podía en las festividades y él mismo estudiaba y leía. Él estaba buscando al Salvador y por eso le dice a Esteban, ¿no? ¿De quién habla el profeta aquí? ¿De quién habla? ¿De sí mismo o de alguien más? Es increíble lo que dijo el eunuco, ¿verdad? ¿Habla de él o de alguien más? Pues el eunuco había entendido que hablaba del profeta mismo, pero al mismo tiempo apuntaba aquí a Cristo. Entonces, ¿ya había sido instruido el eunuco? Claro que sí. El Espíritu Santo se había encargado por medio de la lectura que él hacía del Antiguo Testamento. Entonces, la fe, aunque no es puro conocimiento, sí incluye conocer. Cada uno de nosotros sabemos, hermanos. Recuerden, no es el conocimiento intelectual solamente. El Espíritu Santo siembra ese conocimiento salvífico y nos cambia. Bueno, por el cual tengo por verdadero todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Dejamos de dudar que la Biblia sea la palabra de Dios y la aceptamos como palabra de Dios. Y también es una verdadera confianza. Vamos a pararnos aquí porque ya terminaron, ¿verdad? Los demás. Pero yo creo que el siguiente domingo vamos a regresar a eso. Porque no se trata de ir muy rápido, ¿verdad? Aquí hay mucho que hay que terminar. Oremos. Señor, gracias por ese tiempo que nos diste, por la enseñanza y la predicación y la comunión entre hermanos. Bendícenos en la semana, en Cristo Jesús. Amén.